Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros una nueva colección titulada Cuentos de la España Profunda. Y hoy os traigo 11 relatos, 11 cuentecitos del escritor vasco Pío Baroja. Además, con una singularidad, estos cuentos ya han sido subidos aquí al canal. Ya los habéis escuchado muchos, pero hoy he hecho una recopilación de estos cuentos y os las traigo en una sola entrega. Mirad, estos cuentos los he subido sueltos y también los he subido en colecciones como Cóctel de Cuentos, por ejemplo, ¿no? O como Cuentos Variados para Todos. En este caso lo que he hecho, como os decía, es recopilarlos todos y así ya tenéis estos cuentos de la España profunda de Pío Baroja todos a vuestra disposición para que los degustéis de una manera diferente, especial. También tengo que deciros que no me iré personando al final de cada cuento, sino que lo sacaré como podcast, también como vídeo, pero lo incluiré en la lista de podcast, que por cierto, ya tenéis dos en el canal, los podéis ver. Y uno que saqué ha tenido muy pocas visualizaciones porque era un vídeo que tenía en privado y lo he sacado a la luz. Y también podéis ir a la pestaña de podcast y verlo. Son 42 cuentos sobre el libro de la serenidad, que creo que os encantará también. Entonces, estos son, como decía, nada más que audios, la presentación que hago ahora, y de aquí ya me despido y os dejo ya con los 11 cuentos de corrido, para que los disfrutéis a tope, como os merecéis. Así es que antes de despedirme, dar las gracias a todo el mundo por el cariño, por las suscripciones, por vuestros likes. No os olvidéis del like, que es muy importante. Y bueno, ¿qué puedo decir más? Que los disfrutéis. Si alguno ya los ha escuchado, pues como hace tiempo, puede volver a recordarlos otra vez, si quiere, claro, evidentemente. Y para todo aquel que no lo ha escuchado, ojalá os guste. Muchísimas gracias. Un beso fuerte, un abrazo de luz y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Piedad postrera. Fue el tiempo de una terrible exaltación de la piedad. El mundo había encontrado nuevamente la luz y la oscuridad ya no existía. Porque la humanidad había sentido en su alma la conciencia del infinito, y el horizonte de la vida era cada vez más grande y cada vez más azul. El hombre ya no podía soportar el espectáculo del sufrimiento ajeno, y se desvivía por los demás. El rico había comenzado por desprenderse de lo superfluo, y quería partir con sus semejantes lo necesario, y el pobre se resistía a tomarlo, y ambos eran felices. Pero al corazón generoso del hombre esto no le bastaba, y trató también de llevar la felicidad a los animales y a las plantas, y a todo lo que vive, y a todo lo que siente. Porque en todo está la idea, y todo es la idea, y la idea es Dios. Y el hombre recordó que Jehová había dicho: no matarás, y se abstuvo de derramar sangre de hombre. Y recordó que en el Eclesiastés estaba escrito: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Y se abstuvo de derramar sangre de animal. En una inmensa pradera bañada por el sol, celebraron en el mundo la fiesta de la emancipación de los vivos. Y por delante del hombre desfilaron los animales, llenos de inmenso agradecimiento, los caballos y los asnos, las vacas, los perros, los elefantes, los leones y las serpientes, y todos miraban al hombre con amor, porque había dejado de ser su verdugo para ser su verdadero amigo.
Parábola. Y era en la isla de Ceilán, en el 7º siglo antes de la venida del Cristo, en la 7ª encarnación de mi alma, en el tiempo en que Sakyamuni predicaba por el mundo y enseñaba la ley, ley de gracia para todos los hombres. Y era en la isla de Ceilán. Y mi alma triste había encarnado en el cuerpo de un paria. En los momentos de descanso, tras de las rudas faenas, un compañero, esclavo como nosotros, leía las plegarias y los himnos santos, santos himnos que escribieron el solitario de la familia de los Sakyas y sus discípulos. Y yo oía las sentencias del Buda, pero no meditaba en el dolor, ni en la muerte, ni en la tristeza, ni en la miseria de las alegrías del hombre. Meditaciones que abren al asceta las puertas de la misteriosa ciudad del Nirvana, en donde se es sin ser y en donde se duerme el eterno sueño del aniquilamiento. Lejos, muy lejos de las miserias y de las torpezas del mundo, en los dominios de la paciencia y del reposo, fuera del ingrato océano de la creación dolorosa. Y mi corazón estaba turbado por la vanidad, y mis ojos no veían la luz en el camino, porque amaba los goces de la vida, falsos como el eco de las cavernas y como las sombras reflejadas en los ríos, y quería apurar la copa del placer, que es tan solo receptáculo del dolor y de la liviandad. Y el espíritu, inspirador de los deseos y de las pasiones, me infundió el entusiasmo por la aborrecible existencia. ¿Qué necesito?, pensé, para encontrar la dicha. Ser libre, la libertad basta para mi dicha. Y fui libre, y me acosó la miseria, y viví desgraciado años y años, y no encontré la dicha. Oh, pensé entonces, qué engaño el mío, no basta la libertad para ser dichoso, se necesita también la riqueza. Un día me encontré dueño de una fortuna considerable y vi satisfechos sin esfuerzos mis necesidades y mis deseos. Y no encontré la dicha. ¿De qué me vale la riqueza?, dije después, si mis mayores ambiciones no puedo satisfacerlas. Oh, si yo fuera poderoso. Y fui poderoso y tuve un país bajo mi dominio y esclavos y elefantes gigantescos y carros de oro y jardines colgantes y mujeres adornadas con piedras preciosas. Y no encontré la dicha. Y cuando el poderío se me hizo repulsivo, quise ser sabio y estudié en Egipto y en Babilonia y en Persia y en Caldea y medí la distancia de los astros y calculé las alturas del sol. Y vi que en la mucha sabiduría hay mucha molestia y que quien añade ciencia añade dolor. Y no encontré la dicha. Y recorrí el mundo hasta las tierras del extremo occidente y vi las grandes y fastuosas ciudades del Mediterráneo, cuna de los más refinados placeres. Y no encontré la dicha. Y resignado, volví a la isla de Ceilán, y volví a ser paria, y volví a sufrir, y esperé tranquilo la hora de la muerte, la dulce hora de perder la personalidad en el crepúsculo del pasado y de fundirse en la augusta inconsciencia, como un rayo de sol en las masas azules de los mares. Hay en los libros de Zaratustra y en las sentencias del hebreo Jesús ben Sirach parábolas más profundas y de más sutil enseñanza. Pero de cierto os digo que a vosotros, cuyo corazón está turbado por la vanidad y cuyos ojos están cegados por el orgullo, os puede ser útil para la salud de vuestra alma la historia de esta vida, 7ª encarnación de mi espíritu en el cuerpo de un esclavo, en la isla de Ceilán. El carbonero. Se despertó Garraiz y salió de la choza.
Tomó el sendero que corría por el borde mismo del precipicio y bajó a un descampado del monte en donde iba a preparar un horno de carbón. Comenzaba el día. Pálidos resplandores iban surgiendo en el oriente. Como hebras de oro en un mar sombrío, se destacaban los primeros rayos del sol al herir las nubes. Sobre los valles se extendía la niebla compacta y densa, como un sudario gris que se agitara con el viento. Garraiz comenzó su trabajo. Empezó por recoger los troncos de leña más gruesos que había en el suelo formando montones, y los colocó circularmente, dejando un vacío en el centro. Luego fue poniendo otros más delgados sobre aquellos, y sobre estos otros, y así continuó su obra, silbando un principio de canción que nunca concluía, sin sentir la soledad y el silencio que dominaban en el monte. Mientras tanto, el sol ascendía y la niebla comenzaba a rasgarse. Aquí se presentaba un caserío en medio de sus heredades, como ensimismado en su tristeza. Allá, un campo de trigo ya amarillento que tenía sus olas como un pequeño mar. En las cumbres, las aliagas doradas brotaban entre las rocas y parecían rebaños que subían por el monte. Tendiendo la vista lejos, se veía un laberinto de montañas, como si fueran olas inmensas de un mar solidificado. En unas, la espuma parecía haberse trocado en la piedra calcárea que las coronaba. Otras montañas eran redondas, verdes, oscuras, como las olas del interior del mar. Garraiz seguía trabajando y cantando su canción. Esa era su vida: apilar leña, cubrirla luego con helechos y barro y después pegarla a fuego. Esa era la vida, no conocía otra. Llevaba algunos años de carbonero. Tenía 20, aunque él no sabía a punto fijo los años que contaba. Cuando la sombra de una cruz de hierro que estaba clavada en la parte más alta del monte venía a dar en el sitio en que él trabajaba, Garraiz abandonaba su faena e iba a comer a una borda, en donde la mujer del contratista les daba de comer a los carboneros. Aquel día, como los demás, Garraiz bajó por una senda a la hondanada en que se veía la borda, una borda tosca de piedra, con una puerta y 2 estrechas ventanas. «Buenos días», dijo al entrar. «Hola, Garraiz», le contestaron de dentro. Se sentó junto a una mesa y esperó. Una mujer le acercó un plato y vertió en él el contenido de una olla que sacó de la lumbre. El carbonero comenzó a comer sin hablar nada, echando de cuando en cuando pedazos de pan de maíz a un perro que bullía entre sus piernas. La mujer de la borda le contempló un momento y después le dijo: «Garraiz, ¿sabes lo que decían ayer en el pueblo?» «No». «Decían que tu prima Vicenta, tu novia, la que está en la ciudad, va a casarse». Garraiz levantó los ojos con indiferencia y siguió comiendo. «Otra cosa peor me han dicho a mí», añadió uno de los carboneros. «¿Qué?», preguntó Garraiz. «Que el hijo de Antón y tú habéis caído soldados». Garraiz no replicó, pero su cara adusta se oscureció más. Se levantó de la mesa, llenó un cubo con brasas de la lumbre y volvió al sitio donde trabajaba. Arrojó el fuego por el agujero del vértice del horno, y cuando vio las espirales de humo que comenzaban a salir lentamente, se sentó en el suelo al borde mismo del precipicio. No sentía ni tristeza ni cólera porque su novia se casara. Le era indiferente. Lo que le exasperaba, lo que llenaba su espíritu de una rabia sombría, era el pensar que le iban a arrancar de su monte aquellos de la llanura, a quienes no conocía, pero a quienes odiaba. ¿Por qué?, se preguntaba él, ¿iba a obligarle nadie a salir de allí? ¿Por qué iba a defender a nadie cuando no le defendían a él? Y sombrío e iracundo, empujaba con el pie las grandes piedras del borde del precipicio y las veía caer en el vacío, saltando aquí, rodando allá, arrancando arbustos, hasta desaparecer e irse al fondo del derrumbadero.
Cuando las llamas rompían la coraza de barro y de hierbas que la sujetaban, Garraiz cogía su larga pala e iba tapando con barro los boquetes hechos por el fuego. Y se deslizaban las horas, siempre iguales, siempre monótonas. La noche se acercaba, el sol descendía con lentitud entre nubes rojas y el viento del anochecer comenzaba a balancear las copas de los árboles. Se oía ese grito de los pastores para llevar al aprisco las ovejas, que parece una carcajada sardónica, larga y estridente. Se entablaban diálogos entre las hojas y el viento. Los hilos de agua al correr por entre las peñas resonaban en el silencio del monte como voces del órgano en la nave solitaria de una iglesia. Y la noche avanzaba y las sombras en masa subían del valle. Densas humaredas se escapaban del horno y a veces montones de chispas. Garraiz contemplaba el abismo que se extendía ante él y, sombrío y taciturno, enseñaba el puño a aquel enemigo desconocido que tenía poder sobre él, y para manifestarle su odio tiraba hacia la llanura las grandes piedras del borde del precipicio. Conciencias cansadas. Salí del teatro, disgustado, triste, con el cerebro lleno de ideas negras. Tanta grosería, tanta bestialidad me molestaban. Me encontré en la calle. Era un anochecer de día de fiesta. El cielo estaba plomizo. Llovía. Como el barro sucio en las aceras, se iban formando en mi espíritu sedimentos de ideas turbias, precipitados, negros, tan negros como el cielo y como la noche. Las tiendas estaban cerradas, los tranvías regresaban hacia la Puerta del Sol, atestados de gente. Había esa animación repulsiva del domingo, que tanto nos molesta a los que podemos salir durante toda la semana. Hasta en eso el hombre es egoísta. Le desagrada a uno la alegría estrepitosa de la gente de las tiendas y de los almacenes. Huyendo del alboroto, me interné en callejuelas estrechas andando al azar. No podía arrojar de la imaginación el recuerdo del teatro. Oía los brutales chistes de la obra, transformándose en carcajadas al pasar por las cabezas huecas de aquella masa de imbéciles que formaba el público, y veía a uno de los cómicos, un payaso de cara innoble con el cuerpo rígido como un garrote, haciendo gestos y visajes y dando gritos estridentes. Y sin embargo, me habían dicho que era un hombre honrado, padre de familia, decente y digno. Su mujer, una mujer de su casa, se ganaba la vida enseñando las piernas en el teatro, mientras él hacía payasadas. El dinero que iban reuniendo lo guardaban en el Monte de Piedad. Esto, no sé por qué, me parecía extraño. Seguí andando al azar cuando me llamó la atención el escaparate de una funeraria. Desde chico siento una gran aversión por esas tiendas y, sin embargo, excitan mi curiosidad. Es un tráfico curioso el que se hace con los atavíos de la muerte, ¿verdad? Es interesante una funeraria. Parece un archivo, un museo de cosas lúgubres y grotescas al mismo tiempo. Se suelen ver en el interior ataúdes de todas clases y tamaños, como en las tiendas de ultramarinos las latas de conservas. Luego, en el escaparate, hay coronas blancas para niños, coronas negras para los hombres, angelitos en una postura académica, mirando melancólicamente un letrero que dice «Souvenir», porque en España hasta los ángeles están traducidos del francés. Y hay otras muchas cosas interesantes. Cruces de mármol, adornos de azabache y además un farol sobre la puerta. Después de mirar el escaparate, dirigí mi vista hacia el interior. En medio de la tienda, junto a la mesa, cosía una mujer joven. 2 niños correteaban por allá y jugaban al escondite, ocultándose entre los ataúdes. Alguna zambra debieron armar entre los dos porque el más pequeño comenzó a llorar y se acercó a la mujer. Esta dejó la aguja y la tela sobre la mesa y tomó al niño en los brazos. Pude ver su cara.
una cara morena, llena de energía y de bondad. ¿Cómo no le parecerá a esta mujer su comercio repulsivo?, me pregunté, y no pudiendo darme a mí mismo contestación, seguí adelante. Como la acera de la calle era estrecha, tuve que dejar paso a una pareja que venía de bracete. Al cruzar, los conocí a los dos. Era un matrimonio feliz. Vivían en una continua luna de miel. Tenían una casita de préstamos que les daba pingües ganancias. Y después de pasar la mañana, él en sus negocios y ella arreglando la casa, iban a pasear por la tarde del brazo, tan enamorados, sin acordarse de la mujer del albañil, a la que habían dado 2 reales por el empeño de unas sábanas que valían 60. ¿Y estos tendrán remordimientos?, pensé. Seguramente que no. Se me ocurrió ir a cenar al café. La casa debía estar triste. Un cura que se sentaba en mi mesa se acercó y se puso a tomar café a mi lado. Empezó a hablarme de las partidas de tresillo que jugaban en casa de unas amigas y concluyó por declarar, entre risas, que andaba tras de una de las chicas de la casa. ¿Pero este tío no tendrá un adarme de vergüenza? ¿Algo como un asomo de remordimiento?, pensé. Viendo que estaba distraído, el cura se puso a hablar con uno de otra mesa. Enfrente de mí acababan de sentarse 2 abonadas a diario. La madre era una lagarta, gruesa y amazacotada. La hija, una rubia con los ojos azules y una carilla ojerosa y lánguida. La madre exhibía a la hija con el piadoso objeto de venderla, y a pesar de esto, se veía que la quería. Seguramente, si se hubiera muerto su hija, hubiera llorado. ¿Pero no tendrá alguna cosa como conciencia esa mujer? Deseando olvidar el tema desagradable de mi pensamiento, abrí una ilustración y lo primero que me apareció fue el retrato del general. Ah, el general. Recuerdo haberle visto pasear con sus nietos, y enseguida se presentó ante mi imaginación la siguiente pregunta. ¿Le remorderá la conciencia a este hombre por los soldados que ha enviado a morir a tierras lejanas? A juzgar por lo sonriente del retrato, no debía remorderle ni poco ni mucho. ¿Pero aquí nadie se arrepiente de nada?, murmuré yo, indignado. ¡Caramba!, dijo el cura interrumpiéndome. ¡Caramba! Hoy viernes de Cuaresma y he tomado café con leche. ¡Qué atrocidad! Vamos, ya había uno que se arrepentía de algo. Salí del café pensativo. El cómico, el de la funeraria, el prestamista, el general, el cura. Todos me parecían sin conciencia, y además de estos, el abogado que engaña, el comerciante que roba, el industrial que falsifica, el periodista que se vende. Y sin embargo, pensé después, toda esa tropa que roba, que explota, que engaña y que prostituye, tiene sus rasgos buenos, sus momentos de abnegación y sus arranques caritativos. La verdad es que, semiángel o semibestia, el hombre es un animal extraño. El vago. Apoyado en una farola de la Puerta del Sol, mira entretenido pasar la gente. Es un hombre ni alto ni bajo, ni delgado ni grueso, ni rubio ni moreno. Puede tener 30 años y puede tener 50. No está bien vestido, pero tampoco es un desarrapado. ¿Qué hace? ¿Mira algo? ¿Espera algo? No, no espera nada. De cuando en cuando sonríe, pero su sonrisa no es sarcástica, ni su mirada es oblicua. No es un tipo de Montepín. No tiene los ojos impasibles, la boca impasible y la nariz también impasible que se necesita para ser un satánico. ¿Es algún empleado? No. ¿Tiene rentas? Tampoco. ¿Alguna industria? Psá. Casi es una industria vivir sin trabajar. Vamos, es un vago. Sí, es un vago. Ya veo a los catones de las tiendas de ultramarinos indignarse contra ellos, usando la prosa estúpida de un confeccionador de artículos de periódico de gran circulación.
El vago, para todos esos moralistas, es casi un criminal. El mío, ese de quien hablo, seguramente no lo es. Tiene la mirada profunda, la boca burlona, el ademán indolente. Mira como un hombre que no espera nada de nadie. Es un espectador de la vida, no es un actor. Es un intelectual. Un vendedor de periódicos se acerca al farol en donde se apoya el vago y se recuesta en él. Un farol puede sostener dos espaldas. Un vago apoyado en un farol es un motivo de reflexión. El farol, la ciencia, la rigidez, la luz. El vago, la duda, la indecisión, la sombra. Glorificad a los faroles, no despreciéis a los vagos. Alguno dirá, bah, ser vago, cosa facilísima. Error, error profundo. Ser vago es casi ser filósofo, es algo más que ser un cualquiera. ¿Que hay vagos a patadas? ¿Qué ha de haber? Tenéis en la clase alta gomosos, clubman, sportman, más o menos elegantes, más o menos smart y hasta snobs si queréis. Todos estos son átomos brillantes de la atmósfera de imbecilidad que recubre a este ridículo planeta que habitamos. Pero no son vagos, no hay más que mirarlos. Andan deprisa, dando zancadas, como si en la vida hubiera algo que valiese la pena de correr, y van siempre pensando en algún caballo, en alguna mujer, en algún perro, en algún amigo o en otra cosa sin importancia de la misma clase. En las otras capas o costras sociales hay empleados, estudiantes, mendigos, maletas y demás morralla. Pero tampoco son vagos perfectos, porque no dejan correr la vida. La emplean en tonterías, en cosas mezquinas. No se dejan arrastrar por el farniente como el vago tipo, al cual no se le puede achacar más que esa pequeña debilidad de perder la afición al trabajo en la flor de la juventud. El vago será una bagatela, pero no es una escoria. Una bagatela puede ser trascendente y una cosa trascendente puede ser baladí. Inventar un juguete demuestra tanto ingenio como inventar una máquina. Tan constructor me creo yo que he hecho, en colaboración con un amigo, un tranvía eléctrico de cartón que se mueve a veces como si hubiera hecho uno de veras. Idear una catedral será una gran cosa, pero idear una rana de papel tampoco es despreciable. El vago del farol y yo nos conocemos y nos hablamos. Me protege. Es un hombre que no saluda a nadie. Debe tener pocos amigos, quizá no tenga ninguno. Señal de inteligencia. El mayor número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez. Creo que es una frase. A inteligente no le gana nadie. Se le habla de política, sonríe. Se le habla de literatura, sonríe. Se le habla de cualquier cosa, sonríe. El otro día me dijo uno de él que debía ser un imbécil. Pero es lo que pasa en estas sociedades sin freno. Se empieza a hablar mal de las personas serias y se llega a hablar mal hasta de los vagos. El reloj. Hay en los dominios de la fantasía bellas comarcas en donde los árboles suspiran y los arroyos cristalinos se deslizan cantando por entre orillas esmaltadas de flores a perderse en el azul mar. Lejos de estas comarcas, muy lejos de ellas, hay una región terrible y misteriosa en donde los árboles elevan al cielo sus descarnados brazos de espectro y en donde el silencio y la oscuridad proyectan sobre el alma rayos intensos de sombría desolación y de muerte. Y en lo más siniestro de esa región de sombra hay un castillo negro y grande, con torreones almenados, con su galería ojival ya derruida y un foso lleno de aguas muertas y malsanas. Yo la conozco esa región terrible. Una noche, emborrachado por mis tristezas y por el alcohol,
iba por el camino tambaleándome como un barco viejo al compás de las notas de una vieja canción marinera. Era una canción la mía en tono menor, canción de pueblo salvaje y primitivo, triste como un canto luterano, canción serena de una amargura grande y sombría, de la amargura de la montaña y del bosque. Y era de noche. De repente sentí un gran terror. Me encontré junto al castillo y entré en una sala desierta. Un alcotán con una ala rota se arrastraba por el suelo. Desde la ventana se veía la luna, que iluminaba con su luz espectral el campo yerto y desnudo. En los fosos se estremecía el agua intranquila y llena de emanaciones. Arriba, en el cielo, el brillante Arturus resplandecía y titilaba con un parpadeo misterioso y confidencial. En la lejanía, las llamas de una hoguera se agitaban con el viento. En el ancho salón, adornado con negras colgaduras, puse mi cama de helechos secos. El salón estaba abandonado. Un braserillo, donde ardía un montón de teas, lo iluminaba. Junto a una pared del salón había un reloj gigantesco, alto y estrecho como un ataúd, un reloj de caja negra que, en las noches llenas de silencio, lanzaba su tic-tac metálico con la energía de una amenaza. «¡Ah, soy feliz!», me repetía a mí mismo. «Ya no oigo la odiosa voz humana. Nunca, nunca». Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. La vida estaba dominada, había encontrado el reposo. Mi espíritu gozaba con el horror de la noche mejor que con las claridades blancas de la aurora. Oh, me encontraba tranquilo, nada turbaba mi calma. Allí podía pasar mi vida solo, siempre solo, rumiando en silencio el amargo pasto de mis ideas, sin locas esperanzas, sin necias ilusiones, con el espíritu lleno de serenidades grises, como un paisaje de otoño. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. En las noches calladas, una nota melancólica, el canto de un sapo, me acompañaba. «Tú también», le decía al cantor de la noche, «vives en la soledad. En el fondo de tu escondrijo no tienes quien te responda más que el eco de los latidos de tu corazón». Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Una noche callada, sentí el terror de algo vago que se cernía sobre mi alma. Algo tan vago como la sombra de un sueño en el mar agitado de las ideas. Me asomé a la ventana. Allá, en el negro cielo, se estremecían y palpitaban los astros en la inmensidad de sus existencias solitarias. Ni un grito, ni un estremecimiento de vida en la tierra negra. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Escuché atentamente, nada se oía. El silencio por todas partes. Sobrecogido, delirante, supliqué a los árboles que suspiran en la noche que me acompañaran con sus suspiros. Supliqué al viento que murmurase entre el follaje y a la lluvia que resonara en las hojas secas del camino. E imploré de las cosas y de los hombres que no me abandonasen. Y pedí a la luna que rompiera su negro manto de ébano y acariciara mis ojos, mis pobres ojos, turbios por la angustia de la muerte, con su mirada argentada y casta. Y los árboles, y la luna, y la lluvia, y el viento permanecieron sordos. Y el reloj, sombrío, que mide indiferente las horas tristes, se había parado para siempre. El trasgo, duende propio de la mitología clásica del norte de España. El comedor de la venta de Aristondo, sitio en donde nos reuníamos después de cenar,
tenía en el pueblo los honores de casino. Era una habitación grande, muy larga, separada de la cocina por un tabique, cuya puerta casi nunca se cerraba, lo que permitía llamar a cada paso para pedir café o una copa a la simpática Maintoni, la dueña de la casa, o a sus hijas, dos muchachas a cual más bonitas. Una de ellas, seria, abstraída, con esa mirada dulce que da la contemplación del campo, la otra vivaracha y de mal genio. Las paredes del cuarto, blanqueadas de cal, tenían por todo adorno varios números de La Lidia, puestos con mucha simetría y sujetos a la pared con tachuelas que dejaron de ser doradas para quedarse negras y mugrientas. La mano del patrón José Ona se veía en aquello. Su carácter, recto y al mismo tiempo bonachón y dulce como su apellido, Ona en vascuence significa bueno, se traslucía en el orden, en la simetría, en la bondad, si se me permite la palabra, que habían inspirado la ornamentación del cuarto. Del techo del comedor, cruzado por largas vigas negruzcas, colgaban dos quinqués de petróleo, de esos de cocina que, aunque daban algo más humo que luz, iluminaban bastante bien la mesa del centro, como si dijéramos la mesa redonda, y bastante mal otras mesas pequeñas diseminadas por el cuarto. Todas las noches tomábamos allí café, algunos preferían vino, y charlábamos un rato el médico joven, el maestro, el empleado de la fundición, Pachi el cartero, el cabo de la Guardia Civil y algunos otros de menor categoría y representación social. Como parroquianos y además gente distinguida, nos sentábamos en la mesa del centro. Aquella noche era víspera de feria y por tanto martes. Supongo que nadie ignorará que las ferias en Arrigotia se celebran los primeros miércoles de cada mes, porque al fin y al cabo Arrigotia es un pueblo importante, con sus 60 y tantos vecinos, sin contar los caseríos inmediatos. Con motivo de la feria había más gente que de ordinario en la venta. Estaban jugando su partida de tute el doctor y el maestro cuando entró la patrona, la obesa y sonriente Maintoni, y dijo: «Oiga a su merced, señor médico, ¿cómo siguen las hijas de Aspíllaga el herrador?» «¿Cómo han de estar? Mal», contestó el médico, incomodado. «Locas de remate. La menor, que es una histérica tipo, tuvo anteanoche un ataque. Le vieron las otras dos hermanas en reír y llorar sin motivo y empezaron a hacer lo mismo. Un caso de contagio nervioso, nada más». «Y, oiga su merced, señor médico», siguió diciendo la patrona, «¿es verdad que han llamado a la curandera de Elisabide?» «Creo que sí. Y esa curandera, que es otra loca, les ha dicho que en la casa debe haber un duende, y han sacado en consecuencia que el duende es un gato negro de la vecindad, que se presenta por allí de cuando en cuando. Sea usted médico con semejantes imbéciles». «Pues si estuviera usted en Galicia, vería usted lo que era bueno», saltó diciendo el empleado de la fundición. «Nosotros tuvimos una criada en Monforte que cuando se le quemaba un guiso o echaba mucha sal al puchero, decía que había sido otrasgo, y mientras mi mujer le regañaba por su descuido, ella decía que estaba oyendo al trasgo que se reía en un rincón». «Pero en fin», dijo el médico, «se conoce que los trasgos de allá no son tan fieros como los de aquí». «Oh, no lo crea usted. Los hay de todas clases. Así al menos nos decía a nosotros la criada de Monforte. Unos son buenos y llevan a casa el trigo y el maíz que roban en los graneros, y cuidan de vuestras tierras y hasta os cepillan las botas. Otros son perversos y desentierran cadáveres de niños en los cementerios. Y otros, por último, son unos guasones completos y se beben las botellas de vino de la despensa o quitan las tajadas al puchero y las sustituyen con piedras, o se entretienen en dar la gran tabarra por las noches, sin dejarle a uno dormir, haciéndole cosquillas o dándole pellizcos». «¿Y eso es verdad?», preguntó el cartero cándidamente. Todos nos echamos a reír de la inocente salida del cartero. Algunos dicen que sí,
contestó el empleado de la fundición, siguiendo la broma. Y se citan personas que han visto los trasgos, añadió uno. Sí, repuso el médico en tono doctoral. En eso sucede como en todo. Se le pregunta a uno, ¿usted lo vio? Y dicen, yo no, pero el hijo de la tía fulana que estaba de pastor en tal parte sí que lo vio. Y resulta que todos aseguran una cosa que nadie ha visto. Quizás sea eso mucho decir, señor, murmuró una humilde voz a nuestro lado. Nos volvimos a ver quién hablaba. Era un buhonero que había llegado por la tarde al pueblo y que estaba comiendo en una mesa próxima a la nuestra. ¿Pues qué? ¿Usted ha visto algún duende de esos? Dijo el cartero con curiosidad. Sí, señor. ¿Y cómo fue eso? Preguntó el empleado, guiñando un ojo con malicia. Cuente usted, hombre, cuente usted, y siéntese aquí si ha concluido de comer. Se le convida a café y copa a cambio de la historia, por supuesto. Y el empleado volvió a guiñar el ojo. Pues verán ustedes, dijo el buhonero sentándose a nuestra mesa. Había salido por la tarde de un pueblo y me había oscurecido en el campo. La noche estaba fría, tranquila, serena. Ni una ráfaga de viento movía el aire. El paraje infundía respeto. Yo era la primera vez que viajaba por esa parte de la montaña de Asturias y la verdad tenía miedo. Estaba muy cansado de tanto andar con el cuébano en la espalda, pero no me atrevía a detenerme. Me daba el corazón que por los sitios que recorría no estaba seguro. De repente, sin saber de dónde ni cómo, veo a mi lado un perro escuálido, todo de un mismo color, oscuro, que se pone a seguirme. ¿De dónde podía haber salido aquel animal tan feo?, me pregunté. Seguí adelante, ala, ala, y el perro detrás, primero gruñendo y luego aullando, aunque por lo bajo. La verdad, los aullidos de los perros no me gustan. Me iba cargando el acompañante y para librarme de él pensé sacudirle un garrotazo. Pero cuando me volví con el palo en la mano para dárselo, una ráfaga de viento me llenó los ojos de tierra y me cegó por completo. Al mismo tiempo, el perro empezó a reírse detrás de mí y desde entonces ya no pude hacer cosa a derechas. Tropecé, me caí, rodé por una cuesta y el perro ríe que ríe a mi lado. Yo empecé a rezar y me encomendé a San Rafael, abogado de toda necesidad, y San Rafael me sacó de aquellos parajes y me llevó a un pueblo. Al llegar aquí, el perro ya no me siguió y se quedó aullando con furia delante de una casa blanca con un jardín. Recorrí el pueblo, un pueblo de sierra con los tejados muy bajos y las tejas negruzcas, que no tenía más que una calle. Todas las casas estaban cerradas. Solo a un lado de la calle había un cobertizo con luz. Era como un portalón grande, con vigas en el techo, con las paredes blanqueadas con cal. En el interior, un hombre desarrapado, con una boina, hablaba con una mujer vieja, calentándose en una hoguera. Entré allí y les conté lo que me había sucedido. ¿Y el perro se ha quedado aullando?, preguntó con interés el hombre. Sí, aullando junto a esa casa blanca que hay en la entrada de la calle. ¡Oh, era Otrasgo!, murmuró la vieja, y ha venido a anunciarle la muerte. ¿A quién?, pregunté yo asustado. Al amo de esa casa blanca. Hace una media hora que está el médico ahí. Pronto volverá. Seguimos hablando y al poco rato vimos venir al médico a caballo y por delante un criado con un farol. ¿Y el enfermo, señor médico?, preguntó la vieja saliendo al umbral del cobertizo. Ha muerto, contestó una voz secante. ¡Eh!, dijo la vieja, era Otrasgo. Entonces cogió un palo y marcó en el suelo, a su alrededor, una figura como la de los ochavos morunos, una estrella de 5 puntas. Su hijo la imitó, y yo hice lo mismo. Es para librarse de los trasgos, añadió la vieja. Y efectivamente, aquella noche no nos molestaron y dormimos perfectamente. Concluyó el buhonero de hablar y nos levantamos todos para ir a casa.
La cima. El paraje era severo, de adusta severidad. En el término del horizonte, bajo el cielo inflamado por nubes rojas, fundidas por los últimos rayos del sol, se extendía la cadena de montañas de la sierra, como una muralla azulado plomiza, coronada en la cumbre por ingentes pedruscos y veteada más abajo por blancas estrías de nieve. El pastor y su nieto apacentaban su rebaño de cabras en el monte, en la cima del Alto de las Pedrizas, donde se yergue como gigante centinela de granito el pico de la Corneja. El pastor llevaba anguarina de paño amarillento sobre los hombros, zahones de cuero en las rodillas, una montera de piel de cabra en la cabeza y en la mano negruzca, como la garra de un águila, sostenía un cayado blanco de espino silvestre. Era hombre tosco y primitivo. Sus mejillas, rugosas como la corteza de una vieja encina, estaban en parte cubiertas por la barba naciente no afeitada en varios días, blanquecina y sucia. El zagal, rubicundo y pecoso, correteaba seguido del mastín. Hacía zumbar la honda trazando círculos vertiginosos por encima de su cabeza y contestaba alegre a las voces lejanas de los pastores y de los vaqueros, con un grito estridente como un relincho, terminando en una nota clara, larga, argentina, carcajada burlona, repetida varias veces por el eco de las montañas. El pastor y su nieto veían desde la cumbre del monte laderas y colinas sin árboles, prados yermos, con manchas negras, redondas, de los matorrales de retama y macizos violetas y morados de los tomillos y de los cantuesos en flor. En la hondanada del monte, junto al lecho de una torrentera, lleno de hojas secas, crecían arbolillos de follaje verde negruzco y matas de brezo, de carrascas y de roble bajo. Comenzaba a anochecer, corría ligera brisa. El sol iba ocultándose tras de las crestas de la montaña. Sierpes y dragones rojizos nadaban por los mares de azul nacarado del cielo, y al retirarse el sol, las nubes blanqueaban y perdían sus colores, y las sierpes y los dragones se convertían en inmensos cocodrilos y gigantescos cetáceos. Los montes se arrugaban ante la vista, y los valles y las hondanadas parecían ensancharse y agrandarse a la luz tibia del crepúsculo. Se oía a lo lejos el ruido de los cencerros de las vacas que pasaban por la cañada y el ladrido de los perros, el ulular del aire. Y todos estos rumores, unidos a los murmullos indefinibles del campo, resonaban en la inmensa desolación del paraje como voces misteriosas nacidas de la soledad y del silencio. «¡Volvamos, muchacho!», dijo el pastor. «El sol se esconde». El zagal corrió presuroso de un lado a otro, agitó sus brazos, enarboló su cayado, golpeó el suelo, dio gritos y arrojó piedras, hasta que fue reuniendo las cabras en una rinconada del monte. El viejo las puso en orden. Un macho cabrío, con un gran cencerro en el cuello, se adelantó como guía, y el rebaño comenzó a bajar hacia el llano. Al destacarse el tropel de cabras sobre la hierba, parecía oleada negruzca, surcando un mar verdoso. Resonaba igual, acompasado, el alegre campanilleo de las esquilas. «¿Has visto, zagal, si el macho cabrío de la Tierra Remedios va en el rebaño?», preguntó el pastor. «Lo vi, abuelo», repuso el muchacho. «Hay que tener ojo con ese animal, porque malos demonios me lleven si no le tengo malquerencia a esa bestia». «¿Y eso? ¿Por qué vos pasa, abuelo? ¿No sabes que la Tierra Remedios tiene fama de bruja en todo lugar? ¿Y eso será verdad, abuelo? Así lo ha dicho el sacristán la otra vegada que estuvo en el lugar. Añaden que ahoja a las personas y a las bestias y que da bebedizos. Diz que la veyeron por los aires entre bandadas de culebros». El pastor siguió contando lo que de la vieja decían en la aldea, y de este modo, departiendo con su nieto, bajaron ambos por el monte, de la senda a la vereda, de la vereda al camino, hasta detenerse junto a la puerta de un cercado.
Veíase desde aquí hacia abajo la gran hondanada del valle. A lo lejos brillaba la cinta de plata del río. Junto a ella adivinábase la aldea envuelta en neblinas. Y a poca distancia, sobre la falda de una montaña, se destacaban las ruinas del antiguo castillo de los señores del pueblo. ¡Abre el zarzo, muchacho!, gritó el pastor al zagal. Este retiró los palos de la talanquera y las cabras comenzaron a pasar por la puerta del cercado, estrujándose unas con otras. Asustóse en esto uno de los animales y, apartándose del camino, echó a correr monte abajo velozmente. ¡Recontra! ¡Es el chivo de la tierra Medios!, dijo el zagal. ¡Corre! ¡Corre tras el muchacho!, gritó el viejo, y luego azuzó al mastín para que persiguiera al animal huido. ¡Anda, lobo! ¡Ves a buscallo! El mastín lanzó un ladrido sordo y partió como una flecha. ¡Anda, alcánzale!, siguió gritando el pastor. ¡Anda, ahí! El macho cabrío saltaba de piedra en piedra como una pelota de goma. A veces se volvía a mirar para atrás, alto, erguido, con sus lanas negras y su gran perilla diabólica. Se escondía entre los matorrales de zarza y de retama, e iba haciendo cabriolas y dando saltos. El perro iba tras él. Ganaba terreno con dificultad. El zagal seguía a los dos, comprendiendo que la persecución había de concluir pronto, pues la parte abrupta del monte terminaba a poca distancia en un descampado en cuesta. Al llegar allí, vio el zagal al macho cabrío que corría desesperadamente perseguido por el perro. Luego le vio acercarse sobre un montón de rocas y desaparecer entre ellas. Había, cerca de las rocas, una cueva que, según algunos, era muy profunda, y sospechando que el animal se habría caído allí, el muchacho se asomó a mirar por la boca de la caverna. Sobre un rellano de la pared de ésta, cubierto de matas, estaba el macho cabrío. El zagal intentó agarrarle por un cuerno, tendiéndose de bruces al borde de la cavidad, pero viendo lo imposible del intento, volvió al lugar donde se hallaba el pastor y le contó lo sucedido. «¡Maldita bestia!», murmuró el viejo. «Agora volveremos, zagal. Habemos primero de meter el rebaño en el redil». Encerraron entre los dos las cabras y después de hecho esto, el pastor y su nieto bajaron hacia el descampado y se acercaron al borde de la sima. El chivo seguía en pie sobre las matas. El perro le ladraba desde fuera sordamente. «Dadme vos la mano, abuelo, yo me abajaré», dijo el zagal. «Cuidao, muchacho, tengo gran miedo de que te vayas a caer». «Descuidad vos, abuelo». El zagal apartó las malezas de la boca de la cueva, se sentó a la orilla, dio a pulso una vuelta, hasta sostenerse con las manos en el borde mismo de la oquedad, y resbaló con los pies por la pared de la misma, hasta afianzarlos en uno de los tajos salientes de su entrada. Empuñó el cuerno de la bestia con una mano y tiró de él. El animal, al verse agarrado, dio tan tremenda sacudida hacia atrás que perdió sus pies. Cayó y en su caída arrastró al muchacho al fondo del abismo. No se oyó ni un grito, ni una queja, ni el rumor más leve. El viejo se asomó a la boca de la caverna. «¡Zagal! ¡Zagal!», gritó con desesperación. Nada, no se oía nada. «¡Zagal! ¡Zagal!». Parecía oírse, mezclado con el murmullo del viento, un balido doloroso que subía desde el fondo de la caverna. Loco, trastornado durante algunos instantes, el pastor vacilaba en tomar una resolución. Luego se le ocurrió pedir socorro a los demás cabreros y echó a correr hacia el castillo. Este parecía hallarse a un paso, pero estaba a media hora de camino, aún marchando a campo traviesa. Era un castillo ojival derruido. Se levantaba sobre el descampado de un monte. La penumbra ocultaba su devastación y su ruina, y en el ambiente del crepúsculo parecía erguirse y tomar proporciones fantásticas. El viejo caminaba jadeante, iba avanzando la noche, el cielo se llenaba de estrellas.
Un lucero brillaba con su luz de plata por encima de un monte, dulce y soñadora pupila que contempla el valle. El viejo, al llegar junto al castillo, subió a él por una estrecha calzada, atravesó la derruida escarpa y por la gótica puerta entró en un patio lleno de escombros, formado por 4 paredones agrietados, únicos restos de la antigua mansión señorial. En el hueco de la escalera de la torre, dentro de un cobertizo hecho con estacas y paja, se veían a la luz de un candil humeante 10 o 12 hombres, rústicos pastores y cabreros, agrupados en derredor de unos cuantos tizones encendidos. El viejo, balbuceando, les contó lo que había pasado. Levantáronse los hombres, cogió uno de ellos una soga del suelo y salieron del castillo. Dirigidos por el viejo, fueron camino del descampado, en donde se hallaba la cueva. La coincidencia de ser el macho cabrillo de la vieja hechicera el que había arrastrado al zagal al fondo de la cueva, tomaba en la imaginación de los cabreros grandes y extrañas proporciones. ¿Y si esa bestia fuera el demonio?, dijo uno. Bien podría ser, repuso otro. Todos se miraron, espantados. Se había levantado la luna. Densas nubes negras, como rebaño de seres monstruosos, corrían por el cielo. Oíase alborotado rumor de esquilas. Brillaban en la lejanía las hogueras de los pastores. Llegaron al descampado y fueron acercándose a la cima con el corazón palpitante. Encendió uno de ellos un brazado de ramas secas y lo asomó a la boca de la caverna. El fuego iluminó las paredes erizadas de tajos y de pedruscos. Una nube de murciélagos despavoridos se levantó y comenzó a revolotear en el aire. ¿Quién abaja?, preguntó el pastor con voz apagada. Todos vacilaron hasta que uno de los mozos indicó que bajaría él, ya que nadie se prestaba. Se ató la soga por la cintura, le dieron una antorcha encendida de ramas de abeto que cogió en una mano, se acercó a la cima y desapareció en ella. Los de arriba fueron bajándole poco a poco. La caverna debía ser muy honda, porque se largaba cuerda, sin que el mozo diera señal de haber llegado. De repente, la cuerda se agitó bruscamente. Oyéronse gritos en el fondo del agujero. Comenzaron los de arriba a tirar de la soga y subieron al mozo más muerto que vivo. La antorcha en su mano estaba apagada. ¿Qué viste? ¿Qué viste?, le preguntaron todos. «Vide al diablo, todo vermello, todo vermello». El terror de éste se comunicó a los demás cabreros. «¿No abaja nadie?», murmuró desolado el pastor. «¿Vais a dejar morir al pobre zagal?». «Ved, abuelo, que esta es una cueva del demonio», dijo uno. «Abajad vos si queréis». El viejo se ató, decidido, la cuerda a la cintura y se acercó al borde del negro agujero. Oyóse en aquel momento un murmullo vago y lejano, como la voz de un ser sobrenatural. Las piernas del viejo vacilaron. «No me atrevo, yo tampoco me atrevo», dijo, y comenzó a sollozar amargamente. Los cabreros silenciosos miraban sombríos al viejo. Al paso de los rebaños hacia la aldea, los pastores que les guardaban acercábanse al grupo formado alrededor de la sima, y al enterarse de lo ocurrido, rezaban en silencio, se persignaban varias veces y seguían su camino hacia el pueblo. Se habían reunido junto a los pastores mujeres y hombres que cuchicheaban comentando el suceso. Llenos todos de curiosidad, miraban la boca negra de la caverna y, absortos, oían el murmullo que escapaba de ella, vago, lejano y misterioso. Iba entrando la noche. La gente permanecía allí, presa aún de la mayor curiosidad. Oyóse de pronto el sonido de una campanilla y la gente se dirigió hacia un lugar alto para ver lo que era. Vieron al cura del pueblo que ascendía por el monte acompañado del sacristán a la luz de un farol que llevaba a este último. Un cabrero les había encontrado en el camino y les contó lo que pasaba. Al ver el viático,
Los hombres y las mujeres encendieron antorchas y se arrodillaron todos. A la luz sangrienta de las teas se vio al sacerdote acercarse hacia el abismo. El viejo pastor lloraba con un hipo convulsivo. Con la cabeza inclinada hacia el pecho, el cura empezó a rezar el oficio de difuntos. Contestábanle, murmurando a coro, hombres y mujeres, una triste salmodia. Chisporroteaban y crepitaban las teas humeantes, y a veces, en un momento de silencio, se oía el quejido misterioso que escapaba de la cueva, vago y lejano. Concluidas las oraciones, el cura se retiró, y tras de él las mujeres y los hombres, que iban sosteniendo al viejo para alejarle de aquel lugar maldito. Y en 3 días y en 3 noches se oyeron lamentos y quejidos, vagos, lejanos y misteriosos, que salían del fondo de la sima. Medium. Soy un hombre intranquilo, nervioso, muy nervioso, pero no estoy loco, como dicen los médicos que me han reconocido. He analizado todo, he profundizado todo y vivo intranquilo. ¿Por qué? No lo he sabido todavía. Desde hace tiempo duermo mucho, con un sueño sin ensueño. Al menos cuando despierto no recuerdo si he soñado. Pero debo soñar. No comprendo por qué se me figura que debo soñar. A no ser que esté soñando ahora cuando hablo. Pero duermo mucho, una prueba clara de que no estoy loco. La médula mía está vibrando siempre, y los ojos de mi espíritu no hacen más que contemplar una cosa desconocida, una cosa gris que se agita con ritmo al compás de las pulsaciones de las arterias en mi cerebro. Pero mi cerebro no piensa, y sin embargo está en tensión. Podría pensar, pero no piensa. ¡Ah! ¿Os sonreís? ¿Dudáis de mi palabra? Pues bien, sí, lo habéis adivinado. Hay un espíritu que vibra dentro de mi alma. Os lo contaré. Es hermosa la infancia, ¿verdad? Para mí, el tiempo más horroroso de la vida. Yo tenía, cuando era niño, un amigo. Se llamaba Roman Hudson. Su padre era inglés y su madre española. Le conocí en el instituto. Era un buen chico. Sí, seguramente era un buen chico. Muy amable, muy bueno. Yo era huraño y brusco. A pesar de estas diferencias, llegamos a hacer amistades y andábamos siempre juntos. Él era un buen estudiante y yo díscolo y desaplicado. Pero como Román siempre fue un buen muchacho, no tuvo inconveniente en llevarme a su casa y enseñarme sus colecciones de sellos. La casa de Román era muy grande y estaba junto a la Plaza de las Barcas, en una callejuela estrecha, cerca de una casa en donde se cometió un crimen, del cual se habló mucho en Valencia. No he dicho que pasé mi niñez en Valencia. La casa era triste, muy triste, todo lo triste que puede ser una casa, y tenía en la parte de atrás un huerto muy grande, con las paredes llenas de enredaderas de campanillas blancas y moradas. Mi amigo y yo jugábamos en el jardín de las enredaderas, y en un terrado ancho, con losas que tenía sobre la cerca enormes tiestos de pitas. Un día se nos ocurrió a los dos hacer una expedición por los tejados y acercarnos a la casa del crimen, que nos atraía por su misterio. Cuando volvimos a la azotea, una muchacha nos dijo que la madre de Román nos llamaba. Bajamos del terrado y nos hicieron entrar en una sala grande y triste. Junto a un balcón estaban sentadas la madre y la hermana de mi amigo. La madre leía, la hija bordaba. No sé por qué, me dieron miedo. La madre, con voz severa, nos sermoneó por la correría nuestra y luego comenzó a hacerme un sinnúmero de preguntas acerca de mi familia y de mis estudios. Mientras hablaba la madre, la hija sonreía, pero de una manera tan rara, tan rara. «Hay que estudiar», dijo a modo de conclusión la madre. Salimos del cuarto, me marché a casa
y toda la tarde y toda la noche no hice más que pensar en las dos mujeres. Desde aquel día esquivé como pude el ir a casa de Román. Un día vi a su madre y a su hermana que salían de una iglesia, las dos enlutadas, y me miraron y sentí frío al verlas. Cuando concluimos el curso ya no veía a Román. Estaba tranquilo, pero un día me avisaron de su casa, diciéndome que mi amigo estaba enfermo. Fui y la encontré en la cama, llorando, y en voz baja me dijo que odiaba a su hermana. Sin embargo, la hermana, que se llamaba Ángeles, le cuidaba con esmero y le atendía con cariño. Pero tenía una sonrisa tan rara, tan rara. Una vez, al agarrar de un brazo a Román, hizo una mueca de dolor. «¿Qué tienes?», le pregunté, y me enseñó un cardenal inmenso que rodeaba su brazo como un anillo. Luego, en voz baja murmuró: «Ha sido mi hermana». «Ah, ella. No sabes la fuerza que tiene. Rompe un cristal con los dedos. Y hay una cosa más extraña, que mueve un objeto cualquiera de un lado a otro sin tocarlo». Días después me contó, temblando de terror, que a las 12 de la noche, hacía ya cerca de una semana, que sonaba la campanilla de la escalera, se abría la puerta y no se veía a nadie. Román y yo hicimos un gran número de pruebas. Nos apostamos junto a la puerta. Llamaban, abríamos. Nadie. Dejábamos la puerta entreabierta para poder abrir enseguida. Llamaban. Nadie. Por fin quitamos el llamador a la campanilla y la campanilla sonó, sonó, y los dos nos miramos estremecidos de terror. «Es mi hermana, es mi hermana», dijo Román. Y convencidos de esto, buscamos los dos amuletos por todas partes y pusimos en su cuarto una herradura, un pentagrama y varias inscripciones triangulares con la palabra mágica abracadabra. Inútil, todo inútil. Las cosas saltaban de sus sitios y en las paredes se dibujaban sombras sin contornos y sin rostro. Román languidecía y para distraerle su madre le compró una hermosa máquina fotográfica. Todos los días íbamos a pasear juntos y llevábamos la máquina en nuestras expediciones. Un día se le ocurrió a la madre que los retratara yo a los tres, en grupo, para mandar el retrato a sus parientes de Inglaterra. Román y yo colocamos un toldo de lona en la azotea y bajo él se pusieron la madre y sus dos hijos. Enfoqué y por si acaso me salía mal, impresioné 2 placas. Enseguida, Román y yo fuimos a revelarlas. Habían salido bien, pero sobre la cabeza de la hermana de mi amigo se veía una mancha oscura. Dejamos a secar las placas y al día siguiente las pusimos en la prensa, al sol, para sacar las positivas. Ángeles, la hermana de Román, vino con nosotros a la azotea. Al mirar la primera prueba, Román y yo nos contemplamos sin decirnos una palabra. Sobre la cabeza de Ángeles se veía una sombra blanca de mujer de facciones parecidas a las suyas. En la segunda prueba se veía la misma sombra, pero en distinta actitud, inclinándose sobre Ángeles como hablándole al oído. Nuestro terror fue tan grande que Román y yo nos quedamos mudos, paralizados. Ángeles miró las fotografías y sonrió. ¡Sonrió! Esto era lo grave. Yo salí de la azotea y bajé las escaleras de la casa tropezando, cayéndome, y al llegar a la calle eché a correr, perseguido por el recuerdo de la sonrisa de Ángeles. Al entrar en casa, al pasar junto a un espejo, la vi en el fondo de la luna, sonriendo, sonriendo siempre. ¿Quién ha dicho que estoy loco? Miente, porque los locos no duermen, y yo duermo. Ah, ¿creíais que yo no sabía eso? Los locos no duermen, y yo duermo. Desde que nací, todavía no he despertado. La enamorada del talento. Era Matilde una muchacha rubia de 20 años
de estatura mediana y de elegante aspecto. Sin ser bonita, tenía el raro don de agradar con su presencia a todo el mundo y solía encantar con su conversación. Sus amigas íntimas no comprendían la causa de tales triunfos y de que tuviese tan gran número de adoradores. Las amigas íntimas no comprenden nunca estas cosas. Decían que sus ojos no eran grandes ni rasgados, que su nariz no era perfecta, que su boca era más bien grande que chica, y aun cuando confesaban que su cabello rubio era abundante y hermoso, le encontraban, en cambio, un tono rojo, elegante, sí, pero no bonito. Respecto a su parte moral, era orgullosa, vanidosa y presumida. Las mujeres generalmente llaman buenas a las amigas feas y simpáticas a las viejas. Lo que callaba la intención piadosa de todas ellas era el atractivo poderoso, el gran encanto de Matilde, que consistía en un contraste de expresión entre los ojos claros, enigmáticos, impregnados de pensativa tristeza, y la boca fresca, sensual, de sonrisa irónica y burlona. Una vez, un señor amigo de su padre le dijo a Matilde que su rostro le recordaba algo al célebre retrato de La Gioconda de Vinci, y como vio al buen señor entusiasmado con el recuerdo, le preguntó si el retrato aquel estaba en el Museo de Madrid. Le dijeron que había uno, aunque el más famoso y más expresivo era el del Louvre. Matilde fue a verlo y encontró en el extraño aspecto de la veneciana pintada por Leonardo algo que imitar, cierta vaguedad de la mirada, cierto refinamiento perverso en la sonrisa. El cuadro del gran maestro italiano dio nueva pose a Matilde y encontró, contemplándolo, una coquetería más refinada, una sonrisa indescifrable. Aprendió a animar a un hombre sin dirigirle apenas la mirada y a desconcertarle luego con una sonrisa burlona, tranquila e indiferente. Como a hija única, su padre mimaba a Matilde y la dejaba hacer todos sus caprichos. Tenía una verdadera corte de amigas, unas más pobres, otras más feas, a las cuales convidaba a su palco o a dar paseos en su coche, siempre colmándolas de atenciones que disimulaban bastante mal la superioridad que se asignaba Matilde sobre sus amigas. Matilde desdeñaba a los hombres vulgares. Quería para ella un talento grande, incomprensible, misterioso. Un hombre que reuniese una figura elegante y una inteligencia soberbia. Algo así como un Byron sin cojera. En lo que no se fijaba era en el dinero. Tenía bastante para los dos. Una noche, en el Real, vio a un hombre que le llamó poderosamente la atención. Era un joven alto, esbelto, con los ojos negros y rasgados, la cara triste y el cabello largo y negro como el ala del cuervo. Matilde le contempló atentamente con los gemelos y cuando vio que el romántico joven se había fijado en ella, desplegó todos sus encantos, unas veces mostrando su aristocrático perfil y su abundante cabellera dorada de tonos rojizos, otras mirándole ensimismada mientras jugueteaba con el abanico. Cuando Matilde salió de su palco, envuelta en la capa blanca de pieles, para entrar en el coche, vio al joven melancólico que la miraba con sus ojos grandes y tristes. Pronto se enteró de que era un pintor andaluz, Alonso de Guzmán, que volvía de Roma. Seguramente el hombre de genio que ella buscaba. Como Matilde conseguía todo de su padre, se arregló de manera que éste enviara a su admirador en busca de don Alonso de Guzmán para hacerle unos encargos. Don Alonso llegó y se decidió que hiciera el retrato de Matilde. Esta quería un retrato prerrafaelista, con una túnica azul y el pelo en dos bandas, y si podía ser, un lirio en la mano. El joven de Guzmán no entendía gran cosa de prerrafaelismo y empezó a su manera el retrato. El pintor era un vago completo, pero tenía gracia hablando y con historias y anécdotas de su vida de bohemio entretenía a Matilde y a su padre. Pero el retrato no adelantaba y de Guzmán, para no seguirlo, convenció a Matilde de que tenía excepcionales dotes para la pintura
y comenzó a darle lecciones del arte de Apeles. Todos los días arreglaba Matilde poéticos ramos de flores y cuando llegaba el pintor comenzaba su trabajo. La institutriz leía mientras tanto una novela de Miss Braddon. Aquella mañana de verano, a la hora de llegar Guzmán, Matilde pintaba. La institutriz dormía con un libro en la mano. Al verse los dos libres de la observación escrutadora de la inglesa, se miraron hasta el alma. «Pinte usted, señor Guzmán», dijo ella. «Estoy nerviosa». Él tomó la paleta y los pinceles y se sentó en el taburete. Alonso, si no era un maestro, tenía posturas de maestro. Con la paleta en la mano izquierda, algo separada del cuerpo, el pincel en la derecha, mezcló unos cuantos colores, entornó los ojos, dio 2 o 3 pinceladas y se quedó mirando a Matilde con un entusiasmo fogoso. «¿Por qué me mira usted así?», preguntó ella balbuciente. «Porque la amo», exclamó él con la gallarda entonación de un tenor de zarzuela seria, y se levantó de su asiento. «Oh, déjeme usted», dijo Matilde extendiendo los brazos. «Entonces dígame usted que parta», añadió él tomando su mano y murmuró a su oído. «Alma mía, mi estrella». Un golpe que derribó una silla despertó a la inglesa. Al día siguiente hubo explicaciones entre padre e hija. Ella le quería, era la verdad. El padre se dejó convencer. No tenía inconveniente en que el pintor volviese, con la condición de averiguar antes quién era y de qué familia venía. El administrador se enteró de todo. Sus noticias cayeron como una bomba. Primeramente, Guzmán no se llamaba Guzmán, ni Alonso. Su nombre era Miguel y su primer apellido Pérez. ¡Pérez! ¡Qué horror! Luego, había sido siempre un rufián completo, viviendo a costa de las mujeres, y lo que era más terrible para Matilde, había pedido dinero a 2 elegantes prestamistas que se paseaban por la Castellana en coche de lujo, comprometiéndose a pagarles cuando se casara con ella. El golpe fue terrible para Matilde. Lloró, estuvo en cama con calentura, y ya algo más tranquila, hablando con su padre y con el amigo de su padre, el aficionado a la pintura reconoció que le había sugestionado, más que la figura de Pérez, ¡qué horror!, su talento. ¿Talento?, replicó el amigo sonriendo. No lo ha tenido nunca. ¿Y mi retrato?, dijo Matilde. Es un mamarracho detestable. A Matilde, al oír esto, se le saltaron las lágrimas. Ella, la desdeñosa, la indiferente, había estado loca por aquel hombre, una especie de chulo, de seductor de oficio, que la había enloquecido con su vocabulario de soldado. Elizabide el vagabundo. Muchas veces, mientras trabajaba en aquel abandonado jardín, Elizabide el vagabundo se decía al ver pasar a Maintoni que volvía de la iglesia. ¿Qué pensará? ¿Vivirá satisfecha? La vida de Maintoni le parecía tan extraña porque era natural que quien como él había andado siempre a la buena de Dios, rodando por el mundo, encontrara la calma y el silencio de la aldea deliciosos. Pero ella, que no había salido nunca de aquel rincón, ¿no sentiría deseo de asistir a teatro, a fiestas o diversiones? ¿De vivir otra vida más espléndida, más intensa? Y como Elizabide el vagabundo no se daba respuesta a su pregunta, seguía removiendo la tierra con su azadón filosóficamente. Es una mujer fuerte, pensaba después. Su alma es tan serena, tan clara, que llega a preocupar. Una preocupación científica, solo científica, eso, claro. Y Elizabide el vagabundo, satisfecho de la seguridad que se concedía a sí mismo de que íntimamente no tomaba parte en aquella preocupación, seguía trabajando en el jardín abandonado de su casa. Era un tipo bastante curioso el de Elizabide el vagabundo.
Reunía todas las cualidades y defectos del vascongado de la costa. Era audaz, irónico, perezoso, burlón. La ligereza y el olvido constituían la base de su temperamento. No daba importancia a nada, se olvidaba de todo. Había gastado casi entero su escaso capital en sus correrías por América. De periodista en un pueblo, de negociante en otro, aquí vendiendo ganado, allá comerciando en vinos. Estuvo muchas veces a punto de hacer fortuna, lo que no consiguió por indiferencia. Era de esos hombres que se dejan llevar por los acontecimientos sin protestar nunca. Su vida él la comparaba con la marcha de uno de esos troncos que van por el río, que si nadie los recoge, se pierden al fin en el mar. Su inercia y su pereza eran más de pensamiento que de manos. Su alma huía de él muchas veces. Le bastaba mirar el agua corriente, contemplar una nube o una estrella para olvidar el proyecto más importante de su vida, y cuando no lo olvidaba por esto, lo abandonaba por cualquier otra cosa, sin saber por qué, muchas veces. Últimamente se había encontrado en una estancia del Uruguay y, como Elizabide era agradable en su trato y no muy desagradable en su aspecto, aunque tenía ya sus 38 años, el dueño de la estancia le ofreció la mano de su hija, una muchacha bastante fea que estaba en amores con un mulato. Elizabide, a quien no le parecía mal la vida salvaje de la estancia, aceptó y ya estaba para casarse cuando sintió la nostalgia de su pueblo, del olor a heno de sus montes, del paisaje brumoso de la tierra vascongada. Como en sus planes no entraban las explicaciones bruscas, una mañana, al amanecer, advirtió a los padres de su futura que iba a ir a Montevideo a comprar el regalo de bodas. Montó a caballo, luego en el tren llegó a la capital, se embarcó en un transatlántico y después de saludar cariñosamente la tierra hospitalaria de América, se volvió a España. Llegó a su pueblo, un pueblecillo de la provincia de Guipúzcoa. Abrazó a su hermano Ignacio, que estaba allí de boticario. Fue a ver a su nodriza, a quien prometió no hacer ninguna escapatoria más, y se instaló en su casa. Cuando corrió por el pueblo la voz de que no solo no había hecho dinero en América, sino que lo había perdido, todo el mundo recordó que antes de salir de la aldea ya tenía fama de fatuo, de insustancial y de vagabundo. Él no se preocupaba absolutamente nada por estas cosas. Cavaba en su huerta y en los ratos perdidos trabajaba en construir una canoa para andar por el río, cosa que a todo el pueblo indignaba. Elizabide el vagabundo creía que su hermano Ignacio, la mujer y los hijos de éste le desdeñaban, y por eso no iba a visitarlos más que de cuando en cuando. Pero pronto vio que su hermano y su cuñada le estimaban y le hacían reproches porque no iba a verlos. Elizabide comenzó a acudir a casa de su hermano con más frecuencia. La casa del boticario estaba a la salida del pueblo, completamente aislada. Por la parte que miraba el camino tenía un jardín rodeado de una tapia, y por encima de ella salían ramas de laurel de un verde oscuro que protegían algo la fachada del viento del norte. Pasado el jardín estaba la botica. La casa no tenía balcones, sino solo ventanas, y éstas abiertas en la pared sin simetría alguna. Quizá esto era debido a que algunas de ellas estaban tapiadas. Al pasar en el tren o en el coche por las provincias del norte, ¿no habéis visto casas solitarias que sin saber por qué os daban envidia? Parece que allá adentro se debe de vivir bien, se adivina una existencia dulce y apacible. Las ventanas con cortinas hablan de interiores casi monásticos, de grandes habitaciones amuebladas con arcas y cómodas de nogal, de inmensas camas de madera. De una existencia tranquila, sosegada, cuyas horas pasan lentas, medidas por el viejo reloj de alta caja, que lanza en la noche su sonoro tic-tac. La casa del boticario era de estas. En el jardín se veían jacintos, heliotropos,
rosales y enormes hortensias que llegaban hasta la altura de las ventanas del piso bajo. Por encima de la tapia del jardín caían como en cascada un torrente de rosas blancas, sencillas, que en vascuence se llaman chornas, locas, por lo frívolas que son y por lo pronto que se marchitan y se caen. Cuando Elizabide el vagabundo fue a casa de su hermano, ya con más confianza, el boticario y su mujer, seguidos de todos los chicos, le enseñaron la casa, limpia, clara y bien oliente. Después fueron a ver la huerta, y aquí Elizabide el vagabundo vio por primera vez a Maintoni, que con la cabeza cubierta con un sombrero de paja estaba recogiendo guisantes en la falda del delantal. Elizabide y ella se saludaron fríamente. «Vamos hacia el río», le dijo a su hermana la mujer del boticario. «Diles a las chicas que lleven el chocolate allí». Maintoni se fue hacia la casa y los demás, por una especie de túnel largo, formado por perales que tenían las ramas extendidas como las varillas de un abanico, bajaron a una plazoleta que estaba junto al río, entre árboles, en donde había una mesa rústica y un banco de piedra. El sol, al penetrar entre el follaje, iluminaba el fondo del río y se veían las piedras redondas del cauce y los peces que pasaban lentamente, brillando como si fueran de plata. La tarde era de una tranquilidad admirable, el cielo azul, puro, tranquilo. Antes de caer la tarde, las dos muchachas de casa del boticario vinieron con bandejas en la mano, trayendo chocolate y bizcochos. Los chicos se abalanzaron sobre los bizcochos como fieras. Elizabide el vagabundo habló de sus viajes, contó algunas aventuras y tuvo suspensos de sus labios a todos. Solo ella, Maintoni, pareció no entusiasmarse gran cosa con aquellas narraciones. «Mañana vendrás, tío Pablo, ¿verdad?», le decían los chicos. «Sí, vendré». Y Elizabide el vagabundo se marchó a su casa y pensó en Maintoni y soñó con ella. La veía en su imaginación tal cual era, chiquitilla, esbelta, con sus ojos negros, brillantes, rodeada de sus sobrinos que la abrazaban y la besuqueaban. Como el mayor de los hijos del boticario estudiaba el tercer año del bachillerato, Elizabide se dedicó a darle lecciones de francés, y a estas lecciones se agregó Maintoni. Elizabide comenzaba a sentirse preocupado con la hermana de su cuñada, tan serena, tan inmutable. No se comprendía si su alma era un alma de niña, sin deseos ni aspiraciones, o si era una mujer indiferente a todo lo que se relacionase con las personas que vivían en su hogar. El vagabundo la solía mirar absorto. «¿Qué pensará?», se preguntaba. Una vez se sintió atrevido y le dijo: «¿Y usted no piensa casarse, Maintoni?». «¿Yo casarme? ¿Por qué no? ¿Quién va a cuidar de los chicos si me caso? Además, yo ya soy nescazarra, solterona», contestó ella riéndose. «¿A los 27 años solterona? Entonces, yo que tengo 38, debo de estar en el último grado de la decrepitud». Maintoni a esto no dijo nada, no hizo más que sonreír. Aquella noche, Elizabide se asombró al ver lo que le preocupaba a la Maintoni. «¿Qué clase de mujer es esta?», se decía. «De orgullosa no tiene nada, de romántica tampoco, y sin embargo...». En la orilla del río, cerca de un estrecho desfiladero, brotaba una fuente que tenía un estanque profundísimo. El agua parecía allí de cristal, por lo inmóvil. Así era quizá el alma de Maintoni, se decía Elizabide, y sin embargo, a pesar de sus definiciones, la preocupación no se desvanecía. Al revés, iba haciéndose mayor. Llegó el verano. En el jardín de la casa del boticario reuníase toda la familia, Maintoni y Elizabide el vagabundo. Nunca fue este tan exacto como entonces, nunca tan dichoso y tan desgraciado al mismo tiempo. Al anochecer, cuando el cielo se llenaba de estrellas y la luz
pálida de Júpiter brillaba en el firmamento, las conversaciones se hacían más íntimas, más familiares, coreadas por el canto de los sapos. Mentoni se mostraba más expansiva, más locuaz. A las 9 de la noche, cuando se oía el sonar de los cascabeles de la diligencia que pasaba por el pueblo, con un gran farol sobre la capota del pescante, se disolvía la reunión, y Elizabide se marchaba a su casa, haciendo proyectos para el día de mañana, que giraban siempre alrededor de Mentoni. A veces, desalentado, se preguntaba: ¿no es imbécil haber recorrido el mundo para venir a caer en un pueblecillo y enamorarse de una señorita de aldea? ¿Y quién se atrevía a decir nada a aquella mujer tan serena, tan impasible? Fue pasando el verano, llegó la época de las fiestas, y el boticario y su familia se dispusieron a celebrar la romería de Arnazábal, como todos los años. ¿Tú también vendrás con nosotros?, le preguntó el boticario a su hermano. Yo no. ¿Por qué no? No tengo ganas. Bueno, pero te advierto que te vas a quedar solo, porque hasta las muchachas vendrán con nosotros. ¿Y usted también?, dijo Elizabide a Mentoni. Sí, ya lo creo. A mí me gustan mucho las romerías. No hagas caso, que no es por eso, replicó el boticario. Va a ver al médico de Arnazábal, que es un muchacho joven que el año pasado le hizo el amor. ¿Y por qué no?, exclamó Mentoni sonriendo. Elizabide el vagabundo palideció, enrojeció, pero no dijo nada. La víspera de la romería, el boticario le volvió a preguntar a su hermano: ¿con que vienes o no? Bueno, iré, murmuró el vagabundo. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron del pueblo. Tomaron la carretera y después, siguiendo veredas, atravesando prados cubiertos de altas hierbas y de purpúreas digitales, se internaron en el monte. La mañana estaba húmeda, templada, el campo mojado por el rocío, el cielo azul muy pálido, con algunas nubecillas blancas que se deshilachaban en estrías tenues. A las 10 de la mañana llegaron a Arnazábal, un pueblo en un alto, con su iglesia, su juego de pelota en la plaza y 2 o 3 calles formadas por caseríos. Entraron en el caserío propiedad de la mujer del boticario y pasaron a la cocina. Allí comenzaron los agasajos y los grandes recibimientos de la vieja de la casa, que abandonó su labor de echar ramas al fuego y de mecer la cuna de un niño. Se levantó del fogón bajo, en donde estaba sentada, y saludó a todos, besando a Mentoni, a su hermana y a los chicos. Era una vieja flaca, acartonada, con un pañuelo negro en la cabeza. Tenía la nariz larga y ganchuda, la boca sin dientes, la cara llena de arrugas y el pelo blanco. ¿Y vuestra merced es el que estaba en las Indias?, preguntó la vieja a Elizabide, encarándose con él. Sí, yo era el que estaba allá. Como habían dado las 10 y a esta hora empezaba la misa mayor, no quedaba en casa más que la vieja. Todos se dirigieron a la iglesia. Antes de comer, el boticario, ayudado de su cuñada y de los chicos, disparó desde una ventana del caserío una barbaridad de cohetes y después bajaron todos al comedor. Había más de 20 personas en la mesa, entre ellas el médico del pueblo, que se sentó cerca de Mentoni y tuvo para ella y para su hermana un sinfín de galanterías y de oficiosidades. Elizabide el vagabundo sintió una tristeza tan grande en aquel momento que pensó en dejar la aldea y volverse a América. Durante la comida, Mentoni le miraba mucho a Elizabide. «Es para burlarse de mí», pensaba éste. «Ha sospechado que la quiero y coquetea con el otro. El Golfo de México tendrá que ser otra vez conmigo». Al terminar la comida eran más de las 4. Había comenzado el baile. El médico, sin separarse de Mentoni, seguía galanteándola y ella mirando a Elizabide. Al anochecer, cuando la fiesta estaba en su esplendor, comenzó el aurrescu. Los muchachos, agarrados de las manos,
iban dando vueltas a la plaza, precedidos de los tamborileros. Dos de los mozos se destacaron, se hablaron, parecieron vacilar y, descubriéndose con las boinas en la mano, invitaron a Mentoni para ser la primera, la reina del baile. Ella trató de disuadirlos en vascuence. Miró a su cuñado, que sonreía, a su hermana, que también sonreía, y a Elizabide, que estaba fúnebre. «Anda, no seas tonta», le dijo su hermana. Y comenzó el baile, con todas sus ceremonias y sus saludos, recuerdos de una edad primitiva y heroica. Concluido el aurrescu, el boticario sacó a bailar el fandango a su mujer y el médico joven a Mentoni. Oscureció, fueron encendiéndose hogueras en la plaza y la gente fue pensando en la vuelta. Después de tomar chocolate en el caserío, la familia del boticario y Elizabide emprendieron el camino hacia casa. A lo lejos, entre los montes, se oían los irrintzú de los que volvían de la romería, gritos como relinchos salvajes. En las espesuras brillaban los gusanos de luz como estrellas azuladas, y los sapos lanzaban su nota de cristal en el silencio de la noche serena. De cuando en cuando, al bajar alguna cuesta, al boticario se le ocurría que se agarraran todos de la mano y bajaban la cuesta cantando. A pesar de que Elizabide quería alejarse de Mentoni, con la cual estaba indignado, dio la coincidencia de que ella se encontrara junto a él. Al formar la cadena, ella le daba la mano, una mano pequeña, suave y tibia. De pronto, al boticario, que iba el primero, se le ocurría pararse y empujar para atrás, y entonces se daban encontronazos los unos contra los otros, y a veces Elizabide recibía en sus brazos a Mentoni. Ella reñía alegremente a su cuñado y miraba al vagabundo siempre fúnebre. «¿Y usted por qué está tan triste?», le preguntó Mentoni con voz maliciosa, y sus ojos negros brillaron en la noche. «Yo no sé, esta maldad de hombre que sin querer le entristecen las alegrías de los demás». «Pero usted no es malo», dijo Mentoni, y le miró tan profundamente con sus ojos negros que Elizabide, el vagabundo, se quedó tan turbado que pensó que hasta las mismas estrellas notarían su turbación. «No, no soy malo», murmuró Elizabide, «pero soy un fatuo, un hombre inútil, como dice todo el pueblo». «¿Y eso le preocupa a usted, lo que dice la gente que no le conoce?» «Sí, temo que sea la verdad, y para un hombre que tendrá que marcharse otra vez a América, ese es un temor grave». «¿Marcharse? ¿Se va usted a marchar?», murmuró Mentoni con voz triste. «Sí, pero ¿por qué?». «Oh, a usted no se lo puedo decir». «¿Y si yo lo adivinara?». «Entonces lo sentiría mucho, porque se burlaría usted de mí, que soy viejo». «Oh, no, que soy pobre, no importa». «Oh, Mentoni, ¿de veras? ¿No me rechazaría usted?». «No, al revés». «Entonces, ¿me querrás como yo te quiero?», murmuró Elizabide el vagabundo en vascuence. «Siempre, siempre». Y Mentoni inclinó su cabeza sobre el pecho de Elizabide, y éste la besó en su cabellera castaña. «Mentoni, aquí», le dijo su hermana, y ella se alejó de él, pero se volvió a mirarle una vez y muchas. Y siguieron todos andando hacia el pueblo por los caminos solitarios. En derredor vibraba la noche llena de misterios. En el cielo palpitaban los astros. Elizabide el vagabundo, con el corazón anegado de sensaciones inefables, sofocado de felicidad, miraba con los ojos muy abiertos una estrella lejana, muy lejana, y le hablaba en voz baja.